dura, muchachos, lo que acabamos de recién ver en lo que significa la segunda llave de semifinales de la Liga de Campeones. ¿Y quién se iba a esperar un resultado así en San Siro? Que el Inter iba a imponerse al Internazionale frente al Milan, 2-0. Muy buenas tardes. Bueno, este Teledeportes, como es de costumbre, cargado de muy buenos invitados y, por supuesto, de muy buena información deportiva. Chicos, qué honor tenerlos hoy acá. Carlos Domínguez está con nosotros, también Javier Semeler, Eduardo y Adriana Flores, pues con nosotros para hablarles acerca de todo lo que tiene que ver con los deportes, muchachones. ¿Qué tal? El fútbol los invadió usted. Adriana quedó sola, ¿no? ¿En dónde? Digo, somos 4 futboleros. ¿Tú sabes que mi primera fuente fue el fútbol? Yo sé que tu primera fuente fue el fútbol, pero digo, en cuanto a gustos, no sé qué te gusta más. No, me encanta. Crecí viendo muchísimo fútbol, mucho más que béisbol, por cierto. Mucho más que béisbol. Sí, fue una decisión profesional en algún punto y luego, bueno, la vida me dio, pero eliminatorias he podido viajar a cubrirlas y eso ha sido fuerte. Sí, demasiado. sí. Así que bueno, el fútbol es muy cercano a mí y bueno, y comenzamos nosotros en Televen precisamente transmitiendo el Mundial de Qatar. Claro que sí. Así que para nosotros es muy especial el fútbol y hoy en día hablar precisamente de esta Champions, así que estamos felices de que, bueno, que nos acompañe feliz? Javi otra vez. No, como que no. O sea, ahora eres del Y Inter. Carlos, Ahora eres del Inter, pero porque yo estoy ayer feliz. dijiste que el Milan era el favorito en esta Pero yo eliminatoria. no Ahora estoy eres del feliz por el Inter. resultado, estoy feliz porque Carlos Está está acá. feliz. Vamos a hablar Gracias, de Adriana. fútbol. Pletórica. Javier va a hablar de fútbol. Tú y Mari van a hablar de fútbol. ¿Estamos perfectos? Estamos perfectos. Estamos perfectos. Epa, pero hay baloncesto, hay NBA, hay mucho, Sí, ¿no? claro, hay béisbol de Grandes Ligas, hay claro, muchísimas por cosas. supuesto. Sí. Miren, bueno, Javi, cuéntanos, ayer hablamos acerca de cuál era el favorito para esta llave de semi y la gente se decantaba, y ustedes también acá en el estudio, hacia el Milan, ¿no? Parecía claro favorito por la presentación que habían dado recién y además que iba a jugar en casa, iba a ser local. Sí, sin duda, Mari, yo coincido con ustedes. Buenas tardes para todos. Bueno, antes de comenzar a debatir un poco, vamos a recordar la pregunta del día de hoy, la cual es si considera usted que el Milan podrá remontar esta serie, esta eliminatoria contra el Inter de Milán. Ayer lo hablábamos, Mari, creo que todos dimos favorito al Milan, Sí. Hoy se voltea la tortilla, No, el yo Inter... ¿Tú no? Sí, sí, tú dijiste Milan. Yo dije Inter. Bueno. No, dijiste Milan y Tú también dijiste goles de si tú lo Oliver dices- Giroud, además, dijiste goles de Sí, Oliver si Giroud. tú lo dices, Y pero de bueno. Leao, dije Pero yo no también. aclaró que eran en No hubo. contra. ¿Ah? No aclaró que eran en contra Sí, los de sí, Juve. exacto, No, exacto. no, pero a ver, me parece que es una eliminatoria que, más allá de la fuerza o volver a ver al Milan en esta Claro. instancia, creo que todos los, Sí. independientemente si eres italiano, si eres rosonero, todos queríamos volver a ver al Milan. Milan es el equipo que después del Real Madrid está con el Liverpool con más títulos en el viejo continente, en Liga de Campeones. Y era necesario volverlo a ver en estas instancias porque es un animador, es un equipo que te da atractivo. ¿Cuánta gente en Venezuela otra vez no quería volver a ver a su Milan en semifinales? Pero creo que la realidad es que el Inter es un equipo que tiene, más allá de la experiencia reciente de estas instancias, tiene una nómina, mejor conformada para buscar la final de esta. Oye, Adri, justamente con la pregunta, para que la gente vaya interactuando con Teledeportes Televen, pues te pregunto a ti, ¿qué crees tú que le faltó a este Milan, ¿no? Que era favorito en los papeles, para poder remontar, si es posible, la vuelta en semi? Primero, capacidad de respuesta. Los 2 goles fueron muy temprano. Un gol al minuto 8 y un gol al minuto 11. Tienes la oportunidad durante todo el juego, y además ya hablaba Carlos de la plantilla, para responder, y tuvieron 0 capacidad de respuesta porque no fue un gol tardío que quizás tienes el tiempo en contra. Entonces, lo primero que le faltó realmente al Milan fue capacidad de respuesta. Quizás fueron goles sorpresivos al comienzo del encuentro. No sé si ustedes coinciden conmigo en este sentido. Pero bueno, ahora tienen la obligación en la vuelta y vamos a ver a un Milan obligado que nos va a presentar en... A mí me sorprendió más allá de los goles tempraneros, me sorprendió más la actitud del Milan, porque recordemos algo y a veces tenemos memoria corta, ¿no? El Milan es el actual campeón de la Serie A, ayer lo estábamos conversando, Javi, y evidentemente, si nosotros hacemos un resumen de lo que ha pasado en los últimos tiempos, el Milan ha sido ligeramente superior al Inter, ¿no? Sí. Y gran parte de esos jugadores que quedaron campeones la temporada pasada están allí. ¿Me entiendes? Y también el Milan, recuerdo que la temporada pasada ya estuvo en Champions, si bien es cierto que quedaron eliminados en fase de grupo, estuvieron en Europa League. Es decir, este grupo tiene varios partidos, ¿vale? Pero a mí me sorprendió mucho. Sí, de y verdad. la jerarquía, Yo pensé ¿no le que faltó iba a haber jerarquía? que iba a haber una mejor versión del Milan hoy, y yo soy de los que cree también que el peso de la camiseta en este tipo de instancias es importante. Y ver al Claro, Milan y a lo allí, mejor Carlito, y- como tú mismo lo dices, el segundo máximo ganador en la historia de esta competición. El último enfrentamiento que lo repasábamos ayer, pues favoreció al Inter. A lo mejor, bueno, el peso de la historia, sí, puede pasar por allí. También creo que es importantísimo el tema de que Oliver Giroud no estuvo
lúcido, ¿no? Como nos tenía acostumbrado, y aparte- además el máximo anotador Sí. del Milan, 7 goles para él en lo que va de la Champions, 2 de penales. No se le dio la oportunidad al Milan, no se le abrieron los espacios. Aparte, a ver, en Javi, bueno, háblanos acerca de Sí. esta tabla, de liderazgo Bueno, y veteranía. Acá tenemos Edin Dzeko, liderazgo y veteranía. Con su gol ante el Milan se convirtió en el segundo jugador más veterano con 37 años y 54 días en anotar en una semifinal o final de la Champions League, por detrás de Ryan Giggs, el histórico jugador del Manchester United, con 37 años y 148 días. Por cierto, muchachos, recordar y darle la cortesía también al video donde estábamos viendo el resumen, que lo extraímos de ESPN. Y como bien decía Carlos, yo también coincido contigo en que siento que quizás al Milan se le quedó corto el plantel. Uno ve los suplentes que ingresaron en el Inter y los comparas con los del Milan y es una Joaquín diferencia Correa. bastante amplia. El propio Lukaku, digamos, son jugadores de mucha jerarquía y de recorrido, a diferencia del Milan, que no tenía ya a Leao, se le lesiona a Benacer, tiene que entrar Junior Mesías, que sí es un jugador ágil, pero que ha demostrado Le que falta quizás energía. le ha pesado un poco. Y tú también comentabas el tema del escudo, ¿no? Y creo que hoy, sobre todo, se notó mucho que por más grande que sea el equipo, si quizás la plantilla no está confeccionada con jugadores de suficiente jerarquía, no es suficiente, digamos, nada más el escudo. Más allá de esos nombres que ya ustedes hablaban, de sobre todo los recambios, ¿no? De la profundidad que pueda tener y que funcionó mucho mejor lo que vino de la banca en el caso del Inter, el planteamiento táctico del Inter. ¿Qué rescatamos de esto? Y que digo que rescatamos es dónde le damos el mérito a este equipo que al final se termina llevando la victoria. Bueno, lo que pasa es que, claro, San Siro y el Giuseppe Meazza termina Sí, siendo lo mismo. lo O sea, es mismo. indiferente el tema de la localía, más allá de la presencia de público y de la denominación Entonces, del estadio. del campo. Te lo- como tal, exacto, claro. pero te lo digo, como para decir, bueno, Inter salió con 3 en el fondo, más arriesgado incluso que el Milan. Es la propuesta futbolística que tiene este equipo. Pero tenía 5 en el durante- mediocampo. Sí, sí, sí. No, pero hay otra diferencia y es más o menos, voy hacia donde lo que mencionaba Javier. Çalhanoğlu deja el Milan para irse al Inter, por una mejora, por otro mejor futuro. O sea, ahí está Çalhanoğlu, que están Mkhitaryan, son futbolistas que te marcan una total diferencia. Y en la propuesta futbolística, te juega contra en el fondo con 2 carrileros, te hizo demasiado daño. Qué bueno el es Inter Dumfries, con- por cierto. Sí, Dumfries. Yo creo que Dumfries hoy en día, y no es descabellado decirlo, es el mejor lateral derecho del mundo. Y a eso le quiero sumar- Carrilero. Lateral derecho, Claro, carrilero, sí, lo que pero... pasa es que Dumfries, si no me equivoco, en Atalanta era que anduvo. Y En tuvo Atalanta un muy buen cumplía- mundial, por cumplía cierto. cumplía ese rol y ese Atalanta es el que termina dándole otra vez al fútbol el buen rol de los laterales, de jugar con 2 laterales. Y es por eso que se convierte en el Oye, mejor del mundo. oye, si ayer fue Kevin De Bruyne el protagonista, el MVP, digamos, el mejor jugador, el jugador del partido, para este encuentro, ¿qué nombre daríamos? Yo quiero agregar, oye, qué bueno la pregunta que haces, Mari, porque yo quiero agregar el trabajo que hace Lautaro Martínez en el Inter. Lautaro Martínez tiene 2 goles, ojo, un delantero siempre se le juega por los goles, pero tiene 2 goles nada más en esta Champions y 7 asistencias. Pero la influencia de Lautaro Sí, no. en el juego del Inter es determinante. Fue sustituida en el minuto 77 por el Tucu Correa. Correa, Sí. por el Tucu Correa, por cierto, ya estaba muerto. O sea, estaba muerto. Lautaro corre toda la cancha, o sea, es impresionante. Yo creo Arrastra que mucha marca. más allá de la estadística, más allá de todo, Lautaro es el MVP del Inter hasta ahora. Es en que esta Para también ti, del juego. El Inter también Total. es un equipo muy intenso, creo que se caracteriza por eso, no solo a nivel ofensivo, sino defensivo, y esa es una de las cosas que también quería atajar, que yo creo que el Milan no esperaba esa reacción tan agresiva del Inter en los primeros minutos, porque al menos yo esperaba en el planteamiento inicial que el Inter se defendiera un poco más, que fue lo que hizo luego de marcar ese 2-0, replegar, es un equipo que tácticamente es muy ordenado, tiene defensas también muy sólidos. Sabe aprovechar la pelota parada. Claro, entonces Sí. yo creo que al Milan le sorprende eso y luego, como decía Adri, le faltó esa capacidad de reacción de entender qué era lo que tenía que hacer y no pudo ni siquiera descontar el resultado. Ni siquiera en un medio tiempo, ¿no? Donde quizás puedas replantearte con más calma, con Claro. toda tu plantilla, pues, y salir, es decir, bueno, nos sorprendió esto, que esperábamos quizás un Inter más replegado, y nos sorprende la intensidad con la que le salieron los 2 goles. Bueno, vamos nosotros a responder. No hubo eso ni siquiera en la mitad del juego. Lo que pasa, claro, en el entretiempo, Milan jugó un mejor segundo tiempo, por lo menos más organizado, se acercó un poco al arco Faltó rival, gol. pero sin embargo, algo que me preocupó, faltó el gol, exacto, no estaba Rafa Leao, yo insisto, más allá de que lo quieran matar, de que digan que no es un delantero para el Milan, es el goleador de este equipo. Oye, cómo independientemente estaba de lo que sea. lamentándose Es el cada mejor vez, que jugador lo del ponía, Milan. cada vez que lo ponían ahí en la pantalla, Sí. era un lamento del muchacho que si era por él, Pero se es que lanzaba a la se- cancha se y las- jugaba. se le- o sea, no estaba en los y planes. pensábamos que iba a llegar al juego, estaba en de los hecho. planes. Ayer De hecho, lo ayer planteamos Stefano como Pioli posible, dijo, ¿no? Sí. o es titular o no juega. Bueno, pero- y yo creo que es un poco radical eso. Yo creo que... No, pero
Es un poco radical. O sea, si... Ahora, a ver, les es una pregunto, semifinal de ¿ustedes lo Champions. hubiesen puesto a jugar así como estaba, tocado? Yo sí. No, pero es que que llegaran depende de la tres forma goles y a lo mejor física. O sea, forzar que no yo estuviera creo que de sí. el vuelta. fin de Yo semana. creo que por lo eso. forzaron hasta el final. Claro. Sí. Yo creo que si ni siquiera estuvo dentro de lo que es la convocatoria, significa Claro. que físicamente no estaba ni para 10 minutos. Se cayó el fin de semana y fue, o sea, eso no estaba planificado. Y además, insisto, el Milan no es un equipo que pueda, tirar No le la casa sobra. por la ventana y decir como tiene acá. No, bueno, se me lesionó, se me golpeó Lautaro. Bueno, entra Lukaku, no pasa nada. Entra Joaquín Correa. O sea, es distinto en el Milan. esa Miren situación. estos datos que, bueno, a mí me llaman mucho la atención, aunque al final el resultado fue a favor del Inter. El Milan tuvo 58% de posesión de balón, enfrente estuvo el 42% del Inter. En los pases, 471 para el Milan, 352 para el Inter. Y 84% fue de precisión de los pases para el Milan, 76 para el Inter. Pero en precisión de cara al arco rival, pues el Inter fue lapidario con 2 goles. Es lo ¿Está que vivo el dice- Milan? O sea, ¿tiene algo de chance? Sí, para Sí, mí sí. vale. Para mí sí. También creo. Para mí sí. Bueno, Bueno, además nosotros te da, vamos- o sea, te da un tiempo para la recuperación, Claro, ¿no? lo malo, lo único Una es que semana. tiene, exacto. por eso. La mucho semana que tiempo, viene ¿verdad? está jugando los O sea, hay partidos que de ver, vuelta. hay que ver realmente el alcance y la gravedad de lo que mantuvo aliado Sí. fuera, que eso solamente lo sabe el cuerpo médico, para saber realmente si te va a llegar o no te va a llegar. Ojo, pasando porque eso haya sido tan determinante para esta derrota. Yo creo que lo van a apurar porque lo necesitan. Sí, a Lo juro, si no necesitan que bien. juega es la otra vez. No, mentira. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Teledeportes. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta Teledeportes Televen. Ya venimos. Que se despierta ya nunca más se acuesta. ¡Hey, hey! Televen, el canal oficial de la FIFA en Venezuela, se complace en anunciar 3 grandes eventos mundialistas de primer nivel. En este mes de mayo llega el primer evento FIFA del año, el Mundial Sub-20 organizado en Sudamérica. Argentina será el anfitrión y las estrellas de hoy y mañana dirán presente en esta fiesta mundialista. En julio, el fútbol femenino se viste de gala con la llegada del Mundial Absoluto. Las máximas estrellas se dan cita en el continente oceánico. Por primera vez en 2 sedes, Australia y Nueva Zelanda. 32 naciones buscarán la gloria eterna al gritar campeonas. Estados Unidos, actuales bicampeonas y máximas ganadoras del certamen, lucharán por repetir el título y lograr la hazaña de 3 campeonatos consecutivos por primera vez en la historia. Llega noviembre y Venezuela se viste de vino tinto. Nuestros chamos, liderados por David Martínez y dirigidos por Ricardo Baliño, dirán presente en el Mundial Sub-17, donde competirán con los mejores juveniles a nivel mundial y darán a conocer su talento. Un año cargado de eventos de primerísimo nivel y tú podrás disfrutarlos en cada rincón del país por Televen. Tu canal, el canal de la FIFA en Venezuela. Bueno, a partir entonces de este mes de mayo vamos a tener entonces la Copa Mundial Sub-20 en Argentina a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio, así que ustedes, bueno, están súper invitados para disfrutar. 8 encuentros vamos a tener de esta Copa del Mundo. Miren, a grandes ausentes en este Mundial de la categoría. Vamos a repasarlo, Carlitos. Mira, Hendrick, el futbolista de Brasil, Vitor Roque, el delantero de Atlético Paranaense, que, claro, clasifica su selección, es el goleador de la selección de Brasil, pero son futbolistas que ya están en el top. Y luego pudiéramos discutir acerca de por qué estas ausencias. Alejandro Garnacho, el hombre del Manchester United, que el propio técnico dijo, no quiero que se vaya. Nico Paz, que ha sido ya convocado con el primer equipo del Real Madrid. Incluso Nico, si no me equivoco, estuvo en el último partido de Liga del Real Madrid en el banco de suplentes. Álvaro Gutiérrez, que también incluso jugó ese partido, el jugador uruguayo del Real Madrid. Y Facundo Buonanotte, que es la nueva joya del Sudamerican Brighton, como le dicen al cuadro de la Premier League, donde está triunfando McAllister. Alexis McAllister tiene 10 goles con el Brighton, siendo un volante. Aparte que está Marcos Caicedo, Pervis Estupiñán, que son futbolistas de Sudamérica y que han hecho grande a este Brighton, que este fin de semana puede ser el termómetro de la Premier porque visita al Arsenal.
Si le gana al Arsenal, adiós luz que te apagaste y el camino va prendido para el Manchester City. Pero rapidito un comentario sobre las ausencias. Que estos futbolistas que son prácticamente, yo no voy a decir estrellas mundiales, porque Víctor Roque no lo es, no lo es. Están empezando a... Buonanotte, son futbolistas que pronto van a ser figuras, eso sí hay que decirlo, pero ya están consagrados. Por ejemplo, Kendrick Páez, que tiene 15 años, ya lo fichó el Chelsea. Entonces ya hay una discusión acerca de para qué sirve o para qué están hechos estos suramericanos, mundiales en la categoría sub-20, sub-17, y es que precisamente son ventanas de ventas, unos exhibidores para que el mercado futbolístico mundial Entonces no es un vaya error por los que los jugadores. equipos- Entonces por eso te digo, no, Garnacho, ¿qué necesita Garnacho si ya debutó con el Manchester United? O sea, Claro, pero, fíjate, si lo vemos como un modelo de negocio quizás un poco distinto, por ejemplo, Juan David Fuente, que lo estábamos hablando hoy, Javi, va a estar ausente en Colombia también, que sí, no claro. tuvo un muy Oscar buen- Cortés, lo Sí. creo que hoy apareció finalmente en la sí. convocatoria. Al parecer tuvo- Millonarios sí lo va a No soltar. tuvo un muy buen suramericano, Juan David Fuentes, pero está en el Barça B. Sí, Si claro. se tiene un Mundial Sub-20 espectacular, ¿cuánto vale? O sea, Alejandro Garnacho, por ejemplo, sí, está bien, ya debutó en la primera del Manchester United, pero si tiene un Mundial Sub-20 top, vale 20 millones más. Termina siendo un trampolín Claro, más que una vitrina, o sea, claro. me parece, ¿no? Para algunos Claro, jugadores, yo para algunos entiendo. una vitrina, Igual para que otros Nico Paz. termina siendo un trampolín. hay- Ojo, hay- siempre y cuando estén alejados de cualquier tipo de lesión, Hay ¿no? o- Que es lo que le da miedo a los exactamente, clubes hay que otro ya tema. Depende de cómo lo apostaron vea. por ellos. La garantía que te da FIFA de un jugador lesionado son $400.000. O sea, independiente si se te rompió los ligamentos, te dan $400.000 cuando participa en un evento FIFA cuando no es fecha FIFA un jugador. Eso te lo da, Claro. te lo da de garantía ¿Qué son $400.000 para el Manchester United? No me interesa, Nada. no quiero que se me lesione el jugador. A ver, Pero y si lo vemos del otro lado, pues obviamente que ya cada vez sean más jóvenes las figuras, o que por lo menos conozcamos desde mucho más jóvenes los nombres, porque antes quizás se hacía un poco más distante, ¿no? Bueno, ya se hacían más grandes o más figuras en el Mundial de Mayores. También para la FIFA esto es interesante porque te atrae muchísimo más público Sí, a un claro. Mundial Sub-20 que quizás antes no despertaba Claro. tanto interés. Cuando digo antes, ¿no? Muchachos, y la Me selección de refiero. Francia, hay 11 jugadores que están en la edad que no van. Hay futbolistas del Olympique de Marsella, del Olympique de Lyon, porque Francia tiene una camada tremenda de Menores, futbolistas Claro, de y esta edad. también depende mucho del club, digamos, si desea soltar o no al jugador. En este caso de las ausencias, creo que prácticamente todos no están yendo porque sus clubes no quisieron soltarlos. ¿Cuánta gente no quiere ver a Hendrik? Que lo A fichó el Víctor Real Madrid Roque. y que no lo puede ver A en su Víctor casa Roque. cotidianamente porque es un futbolista que tiene 15, 16 años y que uno no puede desde su casa ver esos partidos de la Liga Brasileña. Pero es que ni siquiera Hendrik fue el suramericano. Claro. Imagínate, No lo o sea, dejaron. Ni siquiera lo dejaron ir al Vinicius suramericano. Tobías tampoco fue Brasil. Sí. Ojo, a Brasil también le sobra una generación. Qué raro, ¿no? Sí. A Brasil también le sobra una generación, insisto. Yo creo que en Brasil tú lanzas una semilla de lo que sea y te sale un futbolista. Oye, esta no es la primera vez que pasa. Yo recuerdo hace unos años con... Vinicius Junior. No. Con Argentina particularmente, que también fue como un escándalo muy grande. No recuerdo si fue un suramericano, que los clubes sencillamente de Argentina ni siquiera querían ceder a los jugadores. Messi fue campeón del mundo sub-20. Sí. O sea, eso, yo yo estoy soy de acuerdo, yo voy yo contigo soy el presidente en de una eso, federación es verdad. y le digo al es equipo, una ya, vitrina, es una vitrina, ojo, Claro. porque Messi no era Messi y ya jugaba No, en la pero Masía. Messi tenía 15 años y ya era... Por era eso, pero ya estaba en la selección. Estaba en la boca de todo el mundo. Sí. Y fue campeón sub-20 de un Sí. mundial. 2005. Nunca se negó, o no es por el jugador, sino que nunca tampoco ningún club dijo no, o el Barça dijo no van a ir porque tú eres Messi y eres la estrella que tenemos que cuidar. Lo que a un pasa es que futuro. nosotros tenemos que entender que en el ámbito futbolístico mundial, una cosa es FIFA, una cosa es selecciones y otra cosa clubes. Claro. El club no le interesa absolutamente nada. Lo que pase con una federación, lo que pase con una selección, Es no le riesgo, interesa. más No le bien. interesa. Pero es que podríamos compararlo con lo mismo que se vive en el béisbol, ¿no? El tema de los jugadores que tienen vida en la MLB con el Clásico Mundial, que si le dan permiso, que si no le dan permiso, que si cuántos lanzamientos Sí, van Mari, a hacer pero en, es que el en el fútbol lo tema sufre mucho de más. lanzadores. Claro, y aquí estamos hablando de categorías también dentro de todo formativas, ¿no? No, y Porque aparte todavía que no son profesionales, todavía no llegan Major a League ser Baseball es profesionales. la industria. Sí. La FIFA todavía no es, o sea, no es una industria. La Major League Baseball es el propietario de todo, de absolutamente. Y estoy hablando de propietario, no una organización, no un conglomerado, una confederación que reúne Es una federaciones. liga privada. Son ellos y ellos son los que manejan su negocio. El famoso virus FIFA.
ahí surgió el famoso virus FIFA, ¿no? Que cada vez que hay eliminatorias, cada vez que hay fecha FIFA amistosa, Caían lesionados. de partidos amistosos. Hay una fecha de partidos amistosos o fecha FIFA, que es la de agosto, que arranca las ligas, las 2 primeras jornadas y de una fecha FIFA que casi siempre cae amistoso porque no hay eliminatoria. Un desastre esa fecha FIFA, un desastre para los equipos. Bueno, aquí creo que va a ser septiembre con los primeros partidos de eliminatoria del Mundial. Exactamente. La famosa virus FIFA le va a caer en Exactamente. septiembre, sí. Claro. Bueno, muy bien, muchachos. Teledeportes Televen. Nosotros del fútbol nos vamos a ir a los tabloncillos, vamos a hablar de la NBA, por cierto. Hablando de la NBA, ahí está la pregunta. ¿En qué momento creen ustedes que cambió el estilo de juego de la NBA? Estamos hablando de un tema bien particular que además venimos desarrollando desde la semana Qué buena pasada pregunta. con la cantidad de triples, ¿no?, que hay ahora en estos playoffs y también a lo largo de la temporada regular. Así que bueno, ¿en qué momento creen ustedes que se hizo ese cambio, ¿no?, de tantos triples y utilizar ese recurso ahora un poco más que antes? Bueno, mucho antes incluso que de esta misma temporada. Esto es algo que ya venimos viendo desde hace temporadas Yo atrás, anoche- pero vamos, antes de meternos en materia, mientras tanto ustedes pueden, por supuesto, contestar la pregunta porque queremos saber también sus opiniones a través de la etiqueta Teledeportes Televen, a repasar qué pasó ayer en el juego Yo no dormí bien entre, anoche. entre Joel Embiid los abusó. 76ers Ese es y tu equipo, los ¿no? Boston No, No, Celtics. yo le voy a Golden State Warriors. Mira, no es Ay, poca lo cosa. siento, hermano, y mueren. No es poca cosa que hayan ganado además en el TD Garden, casa de los Celtics, porque recuerden que estos últimos 3 juegos es, en este caso, 1-1 y 1. Es decir, después ellos van a regresar a Filadelfia pues para cerrar, en este caso, ¿no?, la eliminatoria. ¿Qué tuvo Embiid? MVP. Todo. Una noche de MVP. Es de estos 5 que tenemos actualmente, que tienen mucho tiro, hablando de lo que ya estábamos en la discusión. Y leemos entonces, el MVP hizo de las suyas. Joel Embiid, que se fue ayer con 33 puntos, 3 asistencias, 7 rebotes, 10 de 23 en tiros de campo y 3 de 7 en triples. Números, evidentemente, de MVP, Adri. Sí, así es. Si podemos hablar un poco, quizás, comparado con el otro puesto 5 o el otro centro que se lleva todos los reflectores, que es Nikola Jokic, pues Nikola Jokic asiste un poco más. Pero bueno, un centro no está para eso realmente, ¿no? En esta época Pero- sí, que por cierto, pero va en con la esta pregunta que época estamos sí, haciendo. Vamos a ver Exactamente. ahora mismo, Exactamente. Entonces, ve además 3 de 7 en tiros de 3, es decir, estás incluso sacando a tu centro de la pintura para que busque tiros de larga distancia y quizás eso era algo que no era tan común. Y te digo algo, Adriana, Boston Celtics, hermano, Jason Tatum, perdón, Marcus Smart, Al Horford, Brown. Jaylen Brown, qué pecho fríos son. Sí, se O sea, pusieron como- lamentablemente, o sea, no, es que no tengo Ayer me otro quedó para de ver ellos. mucho, sobre O todo sea, Horford. Sí. O sea, basta de Tatum. A mí me lo han vendido como una superestrella, lo hemos debatido aquí en este programa. No es una superestrella, porque cuando tiene que aparecer para ganar un campeonato, vuelve a pasar, o sea, Pero la historia se repite. Hizo más de 30 puntos está- ayer. también. hermano, Pero arrancó Está muy 3 a lento. 2. Arrancó muy lento. Pero muy tímido, esos 30 puntos. Sí, mañana- Creo que esos 33, muy tímido. Pero es que Está Horford se va que con cero. y si mañana aparece. Muy tímido. Bueno, ojalá que parezca. Mira, yo te voy a decir, se Ayer combinaron le dieron una paliza en su casa. las dos opciones ofensivas de los Celtics, que es Jaylen Brown y Marcus Jason, Smart. Jason Tatum, ofensivas. Y Jason Tatum se combinaron para más de 50 puntos. No fue un mal juego para ellos, a pesar de que fue lento el arranque de Tatum. Pero fueron tímidos, Adriana. Pero a los Iba ya Celtics por tienen 16 problemas, puntos el sobre juego. todo para terminar de cerrar los juegos, y esto lo estamos viendo desde la serie contra los Atlanta Hawks. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque la combinación que están teniendo Embiid y Harden, yo creo que no tiene comparación. Stephen Curry hizo triple doble en el cuarto juego. Y bueno, estábamos debatiendo si es clutch o no es clutch. ¿Y qué Bueno, pasó? pero una estadística Lleva que de estaba ahí. 11-0, bueno, pero entonces ese triple doble es tímido, es lo que Mire. le estoy diciendo. ¿Qué pasó en la llave de las semifinales de la Conferencia del Oeste? Pues hay un tal Nikola Jokic que nuevamente se puso el equipo al hombro. ¿Cómo no? Y fue el Qué Joker. bestia. Definitivamente. Mira, ¿ah? esto no es poca cosa, Mari, porque este es el dueño de los Phoenix Suns con el que tuvo el altercado y mira, todo Que le quedó metió un ya codazo. en paz. Es más, Jokic le dijo, pensé que me ibas a pagar tú la multa, los $25,000. $25,000, Sí, Carlito. sí. Ah, Mira, Nikola Jokic, otra noche de triple dobles. Para él es un fenómeno. Jokic, bueno, doble MVP. Esta temporada se lo llevó Embiid. Fíjense que las últimas 3 temporadas han sido 3 pivots los que se han llevado los premios MVP. Esto te habla mucho de quizás no solamente ha cambiado el juego en el tema de los tiros de larga distancia, también ha cambiado el juego en lo que tú esperas de un puesto 5, ¿no? Así es.
Y bueno, vemos entonces los números del serbio el día de ayer: 29 puntos, 2 asistencias, 13 rebotes, triple doble, ya no es nada nuevo. Para Nicola, 12 de 20 en tiros de campo para un 60% y 2 de 3 en triples fenómeno, Dios con un mío. 66.7%, que es justamente lo que vamos a debatir ahora, ¿no? Como los pibos. Mírale bien la Qué cara. abusador. Sí, ¿No te acuerdas de Nemanja Vidic? Claro. Son idénticos. Se ¿Qué parecen, pasó? Miren se lo parecen. mismo. O sea, son idénticos. Jokic y Te, Vidic. te digo algo, estábamos diciendo también que a Denver parecía que le daba frío. Ayer estuvo muy No, caliente. bueno, es que esto muy es lo que tiene que caliente. aparecer. Muy caliente. Esto estuvo es lo este que equipo. tiene que Y yo suceder. creo que ayer dan un golpe sobre la mesa y vuelven a decir, mira, nosotros somos el equipo favorito para llevarse el anillo de campeón de la NBA. Esto sí es un crack. Esto sí es un Miren, número de miren crack. esto. Nikola Jokic es el primer jugador en la historia de los playoffs en la NBA en registrar más de 175 puntos, más de 60 rebotes y más de 50 asistencias en un lapso de 5 encuentros. Además, superó a Will Chamberlain como el pivot con más triples dobles en la historia A de los Chamberlain. playoffs de la NBA con 10. Fenómeno. Sí, por ahí va la pregunta, Y ¿no? Del día de hoy. además que no solamente lo hace en playoff, lo ha hecho durante toda la temporada. Nikola Jokic se quedó a nada en asistencias de promediar triple doble en la temporada regular. Y no olvidemos nunca que esto es un puesto 5. Nunca que es un puesto 5. De hecho, él Pero no- bromeaba con... no vamos a con- seguir denominando con así. Shaq. Bueno, pero es un puesto 5. Yo creo que es un puesto todo. Bueno. de todo Qué un bueno que poco. son como Es un cinco. puesto de todo un 5 poco. que tiene de todo, Ahí pero él sigue parte siendo un la puesto la 5. pregunta de hoy. Ahí Sí, parte exacto. la ¿En qué pregunta de hoy. momento cambió todo esto del baloncesto, Hoy- no? Miren, por cierto, hablando de la pregunta, que tiene mucho que ver con este tema que vamos a estar desarrollando un poco más adelante. Miren lo que les dijo Jokic a Shaquille O'Neal, por supuesto con una transmisión de la NBA. You passed Wilt Chamberlain tonight, most triple doubles by a center. Congrats on Nice. that one too. Thank you. Yeah, Thank you. there you go. Where is Wow. Shaq in that? Is Shaq in that list? No, because I never passed, Big Honey. Y es que él nunca pasaba el balón, cosa que ahora sí es distinto, ¿no? Porque se arriesga un poco más a hacer triples en lo que significan los playoffs y vamos a estar hablando de eso. Pero mira, No, él Carlitos Domínguez. se refiere a las asistencias. Sí, sí. Mira, Carlitos, precisamente, tú ¿entiendes? el Ah, pero 5 que de febrero. ustedes lo mandan a la tú pusiste este tweet. Si nos animamos a narrar baloncesto de la NBA, es un reto. ¡Vamos! A ver, bueno, ¿y qué tal te va a ti narrando un Bueno, triple? pero me van a poner un triple aquí de Jokic. Bueno, no sé lo que la producción decide. ¿Te Sí, de arriesgas? Jokic. Bueno, vamos, pues. Ajá, sin imágenes. Ah, bueno. No, Hacia pero sí, sí, no. a capela. Wow. Bueno, a Wow. capela. Atención, ahí va Jokic, el gigante serbio. Sí, 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 sí. De 3. Jokic. Me gusta el sí, Muy sí, bien. porque No, pega 3 muy sí bien. Claro, con sí, el sí, triple. sí. Triple, son- bien, Me bien, me gusta, gustó. me gusta. Está bien. Mira, se tiraron a la guerra. Está bueno, De está hecho, bueno. Jokic cuando gana el MVP, pues se empezó a comparar mucho con Shaq. Para Con muchos Shaq es el mejor 5 de la historia. historia. Y la respuesta de Shaquille, para explicarla un poco de dónde venía, era que simplemente, obviamente, él no iba a hacer asistencias. Él no iba a pasar el balón. Es decir, yo tenía la pelota y yo mismo me animaba, ¿no? Y por eso decía él, bueno, nunca pasé el balón, así que nunca iba a promediar un doble dígito en asistencia. Sí, Javi. porque Nadie además como él, Shaq. él podía promediar los puntos y los rebotes, ¿no? Claro. Pero justamente le faltaba esas asistencias que, bueno, en ese básquet de esos tiempos, los centros no se acostumbraban a pasar. Shaq en los eso su no balones. era tan Shaq en su valorado. prime, Para ahora. nada. Sí, también. Era Miren, fantástico. nosotros le preguntamos a producción, ¿desde qué momento creen nuestros productores queridísimos que cambió este tema de la NBA y de arriesgarse un poco más desde lanzamientos de larga distancia desde el perímetro? ¿Qué fue lo que ellos analizaron? Vamos a verlo a continuación. Bueno, la pregunta del programa de hoy es que ¿por qué existen tantos triples dentro de la NBA actual? Y bueno, tenemos al señor Adán Pérez que nos va a explicar un poco qué es lo que está sucediendo. Ok, básicamente el triple a través del tiempo se ha convertido en una forma más que un recurso. Esto ha hecho que el juego evolucione de todos los ángulos. El tiro de 2 va a ir desapareciendo con el paso del tiempo porque la sabermetría que se aplica en todos los deportes a través de la NBA, MLB y todo, habla de que la eficacia va por encima del recurso. En este caso, un triple tendría más practicidad y más eficacia que un doble, a la hora de que un triple suma 3 y un doble suma 2. Por eso jugadores como por ejemplo Carmelo Anthony perdieron mucha, ¿cómo decir? El rol de Carmelo y de DeMar DeRozan y jugadores así que son especialistas en la media distancia ha perdido mucho nivel con el paso de los años. Lo que ha hecho que jugadores, los conocemos como los 3&D, que son tripleros y defensores,
tenga mucho valor en los rosters completos de la NBA. Cuando hay un triple, y lo que te estábamos hablando el otro día, si falla, porque sigues intentando triple y no te vas a cerca de 2. La estadística en esos jugadores que se caracterizan por lanzar de 3 es que lo siguen intentando porque en algún punto la van a meter. Se le van a calentar las manos. Se le van a calentar las manos. Entonces el triple es un movimiento de racha. Un tipo que está por encima de un 90% de triples, tiene que seguir lanzando, así no la mete. Eso también influyó en la defensa, porque ahora tomaron valor los jugadores de los defensivos perimetrales. Entonces ahora son más importantes, ya que es un trabajo más difícil. Hay más jugadores tripleros cada vez, incluso los jugadores altos, los centros, ahora son tripleros. Necesitan una mejor defensa perimetral, y así como pudimos ver en el partido de Lakers, si tú secas el perímetro de los Golden State Warriors, ganas el partido de la pintura, aunque los Lakers no son un equipo triplero. Antes, cuando estaba Chris Bosh y cuando estaba Kevin Love en sus primeros años, eran interesantes porque eran puestos 4 que lanzaban triples, y eso antes era una cosa como súper especial, y ahora como la normativa, ahora como lo normal. Ahora tiene que tener un puesto 5, a juro, el recurso de lanzar de 3. Por lo menos garantizarle al equipo tener un promedio del 70% por encima del promedio en triples. Y bueno, con eso ya respondemos a la pregunta, y bueno, volvemos con ustedes al estudio. ¡Wow! Qué interesante además ese recurso que utilizaron nuestros muchachones allí en la oficina de producción, muchachos. Mira, súper interesante. Tú sabes que esto obviamente tiene un nombre, y es Steve Kerr con los Golden State Warriors, ¿no? Este es el equipo que realmente hace que el estilo de juego cambie. Desde la temporada 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 se hicieron más tiros de 3, más triples que toda la década de los 80. O sea, para que más o menos entendamos la magnitud. En 3 años, más triples que en toda la década de los 80. El técnico que lo cambió fue Kerr, pero el jugador fue, me parece que Stephen Curry, ¿no? De la mano de él. Stephen Curry rompió el récord de triples durante 3 temporadas seguidas, o sea, rompía sus propios récords. En esa temporada, claro. Bueno, Klay Thompson tuvo un juego de 24 intentos de 3. Sí, eso no que se rompió veía. el récord de Curry. Claro. Nosotros vamos ahora a los diamantes, vamos a hablar de la MLB, por supuesto, de la actuación de los venezolanos Colorados Piratas a continuación. Vamos a repasarla. Por cierto, en este encuentro, precisamente lo vemos ahí, Tucupita Marcano le conectó cuadrangular a Antonio Senzatela. Hay que revisar cuántas veces eso ha ocurrido, ¿no? Que un venezolano le da cuadrangular a otro venezolano. Inclusive aquí nosotros en el país tenemos nuestro corazoncito con los Rockies, porque hay muchos criollos en ese equipo. 4-3 terminó ganando entonces Colorado, con 8 imparables para los Rocosos, 6 para los Piratas de Pittsburgh. Le dieron unos Piratas que han arrancado muy bien esta temporada, así que mérito allí para los Rockies de Colorado. 2 innings y 2 tercios trabajó Senzatela, por cierto. Vamos a ver qué pasó en el juego de los Tigres de Detroit contra los Guardianes de Cleveland. Victoria, cuidado, de Detroit, 5 carreras por 0 blanqueados. Además los limitaron a tan solo 4 inatrapables en este encuentro los jugadores de los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera se fue de 4-0, estuvo como bateador designado, vio acción, pero se fue de 4-0. Eduardo Rodríguez fue el abridor del encuentro, trabajó otra vez muy bien. 7 episodios, 4 hits permitidos, 2 boletos y 8 ponches. 1.57 le quedó la efectividad a Eduardo Rodríguez, y su récord ahora es de 4-2. Lo que estamos viendo de Eduardo Rodríguez es realmente impresionante. Bueno, y nos vamos ahora a este encuentro entre Yankees y Oakland, porque los de Nueva York se impusieron 11 carreras por 3, por cierto, a los Atléticos de Oakland, con un total de 10 imparables para los del Bronx frente a 8 de los de Atléticos. Los barrieron. Sí, no, barrieron total. a los Atléticos por tercera noche, o mejor dicho, por tercera fecha consecutiva, porque los 2 juegos anteriores fueron de noche, le ganaron a los Atléticos de Oakland. Unos Atléticos que lucen como el peor equipo, por lo menos, de la Liga Americana. Los Yankees, que hace unos días los fanáticos le estaban pidiendo la renuncia. De todas las grandes ligas. Mira, sí. 8-30 es el récord de los Atléticos de Oakland. Aaron Boone le estaban pidiendo la renuncia, y bueno, luego de eso, este equipo, su ofensiva, gracias a Dios, despertó.
Gleyber Torres, Osvaldo Cabrera. Bueno, estamos viendo una buena versión de los sigue Yankees en los últimos sacándola días. al parque, por cierto, Gleyber. Otro que también se encontró con un gran slam fue el novato Anthony Volpe, que descargó su primer gran slam en su carrera. El jonrón de Gleyber fue ayer, lo repasaba porque el día de ayer, hoy se fue 3-1, Gleyber Torres con par de ponches. También Cabrera se fue de 3-1 y bueno, tomó un boleto y se ponchó en una ocasión. Así que ese jonrón que Mari repasaba, eso fue ayer lo veía. Jonrones en noches consecutivas, Sí. por cierto, Gleyber Torres. Claro, claro, exactamente. Quinto y el sexto. Sí. Bueno, miren, de las Rosas, porque vivíamos recién lo que disfrutamos el Kentucky Derby, nos vamos a los Diamantes. ¿Por qué les digo esto? Porque nada más y nada menos que Javier Castellano tuvo el gustazo de hacer el primer lanzamiento. Vamos a revivirlo en este encuentro. El ganador del Kentucky Derby. Mira, tiene buen brazo, ¿viste? De Javier Castellano. Sí, mira, vas a ¿Tú ver. sabes lo que es Perfecto. manejar o No, eso es súper controlar difícil. un pura sangre? Mira, 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 mira. Por más chiquitico que tú creas que es un jinete, esos tipos son unos atletas. Tal cual. Justamente. Mira Castellano. Qué ídolo, ¿eh? Castellano. Totalmente. Sí, sí. ¿Cómo lo quieren en Estados Unidos? Claro, tiene muchos años allá además. Idolatrado. Sí, sí. ¿Quién es el mejor pitcher en la actualidad? Para mí, bueno, estábamos en ese debate, pero ojo, semana a semana puede cambiar. Para mí es Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, que tuvo otra actuación brillante. El peruano-venezolano, muchos le dicen así, pero yo creo que es más venezolano que la arepa, ¿no? Jesús Luzardo, que para mí, además, después de Sandy Alcántara, es el gran referente del picheo de los Marlins de Miami. Vamos a leer esta tabla, Javi. Sí, vemos aquí Jesús Luzardo intratable en la lomita, ayer versus Arizona, 6.0 innings lanzados, 2 bases por bola, 5 ponches, una carrera. Tenemos que en la temporada tiene 3-2 de récord, 45.2 innings lanzados, 5 jonrones en contra, 16 bases por bola, 48 ponches y una efectividad de 3.38. Ganaron los Marlins, por Sí. cierto. ¿Y obviamente Arraez? ese encuentro, no, lo de Arraez, Arraez es un abusador. lo de Arraez ya no es noticia. No sabemos cuál de Están los dos es más acostumbrados, ¿no? 13 encuentros consecutivos dando por lo menos un imparable. Vamos a ver en cuánto tiene el promedio. 419 estaba anoche. Anoche, después de Es este que juego. ayer justo lo teníamos, ¿no? Dentro de los MVP posibles de... Ah, no, todavía falta. Sí, 419 pero ayer ¿en cuántos juegos? Van No, no, una 25, locura. 26 por ahí. Los Marlins tienen 18 y 19, están jugando actualmente, están en la parte baja de la séptima Casi contra los 40 T-Backs de juegos, casi Arizona. 40. Y por los momentos, Arraez lleva de 2-0. Tomó un boleto, 402 tiene actualmente el promedio. 402. Esto es actualizado ya en este momento, pero todavía ese juego se está desarrollando. Así que bueno, bien, O sea, ¿no? Increíble. O sea, 40 juegos y todavía está batiendo sobre los 400. Sí. Qué animalada. Qué animalada. Una locura. La Miren. proyección es increíble, la verdad. Bueno, entonces, Qué bárbaro. nosotros seguimos repasando más de la MLB y hoy, por cierto, está de cumpleaños Salvi, así que bueno, feliz cumpleaños desde acá. De por vida en las Grandes Ligas, Ya vamos veo a que- disfrutar en de qué su andará Guille participación. hoy, ¿no? Ah, bueno, por supuesto que está con él, de seguro, celebrándolo. A ver. Salvador Johan. Ese es mi equipo, los Royals. Sí, siempre. Gracias a Salvador Pérez logramos un campeonato hace poco. 2015. Bueno, hace poco. 2015. 8 años. 2015. Pero recuerdo que estábamos para los perros, como dicen la teoría. Después hubo una reestructuración en ese equipo, Sí. se dieron de muchos jugadores y de hecho prácticamente quedó solo allí Salvador, Salvador, ¿no? sí. Que Salvador, además tiene un Alcides, heredero Escobar. en esa posición con Freddy Fermín, venezolano también. Ahí están los numeritos de por vida en las Grandes Ligas de Salvador. 1.288 encuentros, 1.311 hits, 558 carreras anotadas, 243 dobles, 230 jonrones, que por cierto uno de esos fue el más largo de su carrera, uno de los últimos que dio, y 752 carreras impulsadas. Eso sin hablar de la cantidad de premios que se ha ganado Salvador Pérez entre bates de plata. ¿Cuántas temporadas le y pueden guantes de faltar a oro. Salvador? De carrera. No, yo creo que mucho más. El problema con los receptores es que luego los transforman en bateadores designados. Es una posición muy sacrificada físicamente. Salvador no es un receptor pequeño, es muy corpulento. Y a pesar de eso, lo que impresiona mucho de Salvador es su rapidez, a pesar de lo corpulento que es. Entonces yo lo que creo es que luego van transformándose en bateadores designados, pero yo siento que todavía le queda mucho a Salvador. Yo creo que si Salvador llega a 300 cuadrangulares y a 2000 hits, entran en Cooperstown. Es que la discusión de Salvador en la proyección podría ganarse 1 o 2 guantes de oro o más para quizás asegurar un poco eso, pero sí, los números de Salvador en su posición, yo creo que esa conversación puede darse fácilmente. Mira, vamos a leer Ahora aquí sí, unos Javi. tweets, unos tweets de las personas que nos escriben.
que gracias siempre por su fiel sintonía. Aquí tenemos a Yuri, que dice que el estilo de juego de NBA cambió cuando la selección de Estados Unidos fue eliminada en mundiales y Juegos Olímpicos por equipos como Lituania, Francia o Argentina. Tú dices, No creo que tenga mucho que ver. No, creo que habla un poco de la influencia del baloncesto FIBA. Puede Exactamente. ser. Bueno, y seguimos leyendo acá a Carlos Rojas. Desde que los equipos decidieron basar mucho de su juego en las cestas triples y la lucha entre centros bajos, los tableros pasó a la historia. De paso, esas caminatas no cantadas para favorecer un show tipo Glover Trotters de Harlem. Así es. Jesús Chacín, que dice Liga de Campeones, son partidos de ida y vuelta. El AC Milan es el segundo club de Europa con 7 Ligas de Campeones. Quedan 90 minutos para ver el finalista 2022-2023 de la segunda llave de semifinales. No le va al Milan, Jesús. David Araujo, que dice desde desde hace 10 años el baloncesto de la NBA cambió para siempre. Jugadores de 2-11 pivot como Nikola Jokic con lanzamientos de larga distancia, asistencia y liderazgo. Yo no coincido ahí. Juan Carlos Matos cambió desde que Estados Unidos en los mundiales y olímpicos comenzó a perder producto al juego europeo que venía arropando el escenario. Jugadores de más de metros tripleando y ya no más el juego de pivot. Adri, me impresiona tu belleza. Equipo excelente. ¿Y la mía no? Gracias, ¿Y la Juan mía? Carlos. No, pero fíjate que hay dos personas que lo analizan desde ese punto de vista, Sí, ¿no? la altura. De la adaptación, la necesidad de adaptarse al baloncesto Europeo. al baloncesto europeo, al Sí. baloncesto Sí. FIBA. Y tú sabes que eso, Para mí eso, Curry eso es además, factor. eso estaba planificado por el anterior comisionado que ya falleció, por David Stern. Él abrió a eso, él quería eso, que vinieran más jugadores europeos. Y hoy vemos una NBA mucho más europea, no solamente porque tienes grandes figuras. Mira de quién estamos hablando. Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic. Es decir, son grandes figuras que se complementan obviamente con las de siempre. Stephen Curry, LeBron James, un Ja Morant, por ejemplo, por hablar de los más jóvenes, un mismo Jason Tatum. Así que yo lo que creo que lo que hizo fue enriquecer la NBA. Sí, Curry lo cambió todo. Listo. Tú eres muy fan de Curry. Hola culés, ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Y cómo no, a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos, haciendo este camino el más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser al Barça es al millón que ya. Sergio Busquets, la leyenda culé, 719 partidos con el Barcelona, 16 goles, 45 asistencias, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 8 Ligas, 3 Supercopas de Europa, 7 Supercopas de España y 7 Copas del Rey. Un palmarés envidiable, muchachos. Lo ganó todo. Sí, definitivamente. Absolutamente. Mira, Absolutamente todo. está Eduardo allí sentimental, ¿no? Porque para él, Sergio Busquets es el mejor mediocampista defensivo de la historia. Y esa es la pregunta para que ustedes interactúen a través de nuestra etiqueta Teledeportes Televen. ¿Es realmente Sergio Busquets el mejor centrocampista defensivo de la historia, el mejor 5 de la historia en el fútbol? ¿Qué creen ustedes? Bueno, háganoslo saber. Acá está Carlos Domínguez para que nos hable acerca de algunos nombres, ¿no? Mira, es difícil, ¿no? Sí. Porque, de hecho, todo lo que hizo la FIFA en el momento en que designó a ese 11 ideal de la historia, puso a Xavi como mejor volante Y no es central, 5. que no es 5. Yo creo que hay que ver cuál es la tarea que cumplió, el rol que ha cumplido Busquets, y es justamente ser más recuperador que otra cosa. Y cuando uno trata de encontrar qué futbolistas en la historia han sido grandes recuperadores, pues Busquets tiene que estar en el tope. Lo que pasa es que en blanco y negro hay que hablar de otros futbolistas como Gerson, campeón bueno, pero está de un poco Brasil atrás, en claro. 1970, pero obviamente tenemos en la retina lo que Steven hemos Gerrard, visto. por ejemplo. Gerrard, lo que Pero hizo... tampoco fue un 5 puro. No, pero, No, Gerrard no. Era más mixto. pero también era mixto, pero igualito. O sea, iba Fernando a... Redondo en su momento También. era un volante Claro, 5 Dunga. también. Dunga. En la historia de los mundiales fue Guardiola, importante. por Dunga, ejemplo. tremendo. No era un 5 puro.
Era un volante mixto también. Pero quizás Paul Breitner, el de Alemania. Paul Breitner es un 5 nato. Gennaro Gattuso. El propio Lothar Matthäus en su momento. Gattuso era 5 también algunas veces. Makelele también. Pero en algún punto considerar así a Busquets tiene que ver también con lo que consiguió con el club y con la selección. Totalmente. Entonces eleva un poco todas las características, ¿no? No hay discusión porque aparte que yo considero, aunque la gente la mayoría lo piense al revés, que ahora con la actualidad del fútbol, con la profesionalización, que todos son atletas, es más difícil alcanzar un logro, un objetivo. Y que estos futbolistas tengan tantos títulos, tantos premios, tantos goles, en la actualidad del fútbol lo hace para mí mucho más meritorio. Yo creo que lo que diferencia a Busquets de los demás es que más allá de ser, un mediocampista de corte defensivo, su distribución de juego, su inteligencia, la visión, la influencia, la visión, o sea, lo que era esa conexión entre el mediocampo y la delantera, evidentemente en un Barça muy talentoso y en una selección española también sumamente talentosa. Él fue pilar fundamental de esos equipos. Otra cosa. Y un mediocampista distinto. ¿A quiénes tenía al lado? No, claro. Miren, por cierto, muchachos, tenemos acá una tabla al fin de una era. 2012 Pep Guardiola, 2013 David Villa, Eric Abidal, Thiago, 2014 Carles Puyol, Víctor Valdés, 2015 Xavi Pedro, 2016 Dani Alves, 2018 Andrés Iniesta y Javier Mascherano, 2021 Lionel Messi, 2022 Gerard Piqué y 2023 ya el último en pie, Sergio Busquets, de ese histórico Barcelona. Mira, acá hay 5 nombres, Javi, que a mí me gusta esto, ¿no? Para que ustedes puedan ahí. Sí, es que justamente ustedes no habían nombrado a Casemiro, ¿no? Cuando estaban dando esos los nombres y las opciones que estaban dando, hasta Busquets, Casemiro, N'Golo Kanté, que también hay que tomarlo en cuenta, Gennaro Gattuso, Lothar Matthäus, ya quizás de un tiempo un poco más atrás. Yo de todos estos nombres, y lo hablaba con Eduardo, yo creo que, a ver, el volante 5 ha evolucionado también mucho a lo largo del tiempo. Busquets, si bien era un recuperador, también era un jugador que le daba salida al Barcelona y quizás eso también lo hacía destacar de los otros 5, que antes en el fútbol se entendía que el volante central era el que recuperaba el balón y listo. Busquets empezó a cambiar un poco más esa visión y quizás Casemiro, para mí, Casemiro también empezó siendo defensivo, pero también va por esa misma evolucionó, fue globalizándose y para mí de estos nombres Casemiro es el mejor. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta Teledeportes Televen. Ahí está la pregunta: ¿cuál ha sido el mejor mediocentro defensivo de la historia en el fútbol? Déjenos saber a través de nuestra etiqueta. Ya venimos. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y... Bueno, el tiempo pasó volando, muchachones. Se nos acabó el tiempo. Gracias por interactuar con nosotros a través de Teledeportes Televen. Un gustazo. Mañana estaremos de regreso a partir de las 5 de la tarde. Así que los esperamos. Sigan allí interactuando con nosotros.